Okay, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y del versículo 7 hasta el versículo 18. Voy a leer para ustedes en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos a otros o serán juzgados. Pues miren, al juez justo ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos a otros, unos por otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Bien, hasta aquí la palabra y ahora vamos directamente al mensaje de la palabra. Hoy estamos estrenando también imagen. Voy a pedirles nada más un segundo aquí para corregir esta parte. Okay. Hoy vamos a hablar sobre un tema que bien lo decía ahora Carol, y tiene que ver con la eficacia de la oración del justo. Un tema muy interesante y muy importante para nosotros porque se le ha dado a través de los años pues una eminencia a la oración, pensándose que la oración en sí misma tiene un poder. Es decir, yo oro o yo digo algo, algunas palabras orando, y eso que yo digo se va a convertir en una realidad. Sin embargo, cuando uno avanza en la vida y ve muchas de las cosas que suceden, hay oraciones que no se te son contestadas de inmediato, hay oraciones que Dios contesta de inmediato y dice, no. Hay oraciones que Dios contesta de inmediato y dice, no, hijo, espera para esta situación, vamos a manejarla de otra manera. Dios siempre contesta nuestras oraciones, eso está claro. Pero la oración no es un poder como, ¿cómo decirlo? Como algunos, digamos, que piensan en las cosas esotéricas, aquellas cosas especiales, fuera de este mundo, mágicas, si lo prefieren. La oración en sí misma tiene ese poder de hacer algo por los demás.
Y hay una cosa que contrasta con esto, y yo me acuerdo en aquel entonces cuando existía aquel tiempo de la sanidad divina y existía el tiempo de los milagros, y me acuerdo que uno iba a los grandes estadios y se llenaba aquello de gente y habían personas que se sanaban, pero también habían personas que iban, e incluso me acuerdo que habían semanas, en aquel entonces, de lo que yo me acuerdo, por ejemplo, una de ellas, Alberto Motesi, Jimmy Swaggart, y otros ahí, Luis Palau, etcétera. Y aunque eran las llamadas noches de milagros o tiempos de milagros, y había muchísima gente que iba, e incluso cuando se hacía el llamado para que llegara gente, porque ese personaje iba a orar, muchísima gente iba. Y como uno tenía la oportunidad de poder ir todos los días, era prácticamente una semana, me acuerdo que había gente y era la misma gente muchas veces la que pasaba, siempre pasaba la misma. Y cosa curiosa, en toda la semana había gente que no recibía. Iba por una petición, por una necesidad, pero no recibía. Entonces, uno hace un balance, ¿verdad? Y piensa en estas circunstancias que llevan a mucha gente a pensar que efectivamente la situación es así, ¿verdad? Y que lo que nosotros deberíamos de estar viendo entonces en ese sentido es precisamente esa relación que debe de existir con la oración y lo que digamos en la oración, que eso tiene mucha fuerza. Pero analizando bien el pasaje de Santiago, debemos de procurar hacer un balance de la oración y darle el cauce, la línea por donde verdaderamente la oración debería de ir. Nosotros debemos de procurar tener el cuidado de hacer de la oración para empezar una relación con Dios. La oración es tener una comunión, una comunicación, una común unión con Dios. Yo tengo convivencia a través de la oración. Cuando oramos, cualquiera que sea la situación, puede ser que yo agradezca, puede ser que en el día me ponga en contacto con Él y empiezo a hablar con Él, y dentro de las cosas que yo le hablo están mis necesidades, están mis agradecimientos, están mi pensamiento por otras personas, están también mis frustraciones, están igualmente cualquiera de las situaciones emocionales que pudiera estar pasando. Es un contacto con Él, es una relación con Dios. Entonces, no perdamos de vista que la oración es eso. Ahora, en la oración, durante la oración, o bien después a nuestra oración, Dios siempre contesta. Y esto lo hemos mencionado muchísimas veces y es un hecho, eso sí lo podemos asegurar porque está en la palabra. Y que Dios contesta además, sí, o a veces pueda contestar que no, y a veces pueda contestar espera. Eso está claro para nosotros, eso es fundamental. Son pilares importantes, son la base de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. Ahora bien, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, acabamos de leer nosotros, a partir del versículo 7, una serie de afirmaciones muy importantes que Santiago hace con respecto a la oración. Y Santiago empieza diciendo, bueno, antes había hablado a los ricos y hablaba sobre la importancia de la justicia social. Y seguidamente, acto seguido, comienza a hablar con respecto a la importancia que tiene, antes de entrar propiamente en el tema de la oración, que es bastante pequeñito allí, nos da una serie de principios importantes que nosotros debemos de entender. Antes que la oración, porque a veces estamos muy ofuscados y le decimos al Señor, Señor, necesito que ya venga ese dinero. Yo necesito que ya me sanes. Yo necesito que ya tú hagas esto. Yo necesito que tú me quites esto. Y cuando esa oración que nosotros le pedimos al Señor no es contestada, entonces nos frustramos porque estamos enfocados en que yo oro y sucede lo que voy a orar. Dios tiene que hacer, Dios se mueve la mano de Dios por causa de mi oración y eso no es así. Y Santiago habla con un balance tan importante para que nosotros comprendamos lo que verdaderamente debe de ser nuestra oración. Primero dice Santiago en este caso que es necesario que nosotros comprendamos, número uno, que
Debemos de orar nosotros, pero primero debemos de entender que la oración nuestra es eficaz porque está basada en la paciencia. Nuestra oración es eficaz porque está fundamentada en la paciencia. Yo no oro a Dios para que me conteste ya. Yo oro a Dios y siempre voy a mantenerme en esa relación con Él, en esa oración con Él, en esa comunión con Él. Y no importa si no me contestó hoy o si no me contesta mañana. Yo sé que tengo que tener paciencia. Primero paciencia antes de pensar que la oración es eficaz porque yo hablé, porque yo le dije a Dios, porque le mandé a decir a ese monte, quítate y échate en el mar. Para que interpretemos de manera correcta cuando habla el Señor Jesucristo con respecto a este tema, está hablando de la seguridad de que yo voy por un buen camino, de que estoy haciendo lo correcto. Porque si no, imagínense, cada vez que yo diga, por ejemplo, le mando al volcán Irazú que se pase para el mar. Esto sería un desorden si lo tomamos literalmente. Y si tomamos literalmente que porque yo dije algo, ese algo va a suceder inmediatamente, creo que hay muchas cosas en el ser humano que es muy probable que más bien causen más un desorden que propiamente en la intención de su corazón querer darle un orden a las cosas o darle una solución a las cosas. Primero, ¿por qué es eficaz la oración del justo? Primero, porque está basada en la paciencia. Está fundamentada en la paciencia. Entonces, Santiago dice, vean, yo les voy a poner un ejemplo y empieza en el versículo 7. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Oiga, qué curioso, ¿verdad? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ajá, ajá. Ok, yo voy a tener paciencia. Muy bien. Digamos, yo me convertí en los 80s. ¿Cuánta paciencia, Santiago, pensás que debo de tener? Yo estoy esperando hace rato. Ya estamos hablando del 2020. Es más, ya el otro mes se acaba el año. Y ya he esperado todo este año, Señor, a que venga el Señor y no ha venido y no va a venir. Y no sé, no va a venir. Si nosotros pensamos y entendemos que la oración mía o la paciencia inclusive, para que sea eficaz desde la perspectiva de la venida del Señor, entonces yo no estoy entendiendo el contexto sobre el cual se está refiriendo Santiago. Yo tengo que perseverar. Ese es el sentido de la paciencia. Vea, ore siempre, pues, ore siempre. Tenga paciencia. Ore siempre, manténgase en esa relación con el Señor. La venida del Señor está cerca. Eso significa que es eminente. En cualquier momento puede suceder. Entonces, manténgase perseverante. Manténgase ahí. Manténgase ahí. Dice Santiago, versículo 7. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha aguardado, o sea, ha tenido que esperar, ha aguardado de la tierra desde las primeras lluvias hasta las tardías. O sea, puede ser que la situación de la respuesta de Dios venga inmediatamente, pero puede ser también que esa información de Dios, que ese mensaje de Dios, que esa respuesta de Dios venga un poco más allá. Pero yo entiendo lo que dice Santiago con respecto al sembrador, puesto que él no siembra para empezar sin la fe de poder cosechar. Esa relación con Dios tiene que llegar a algo, ¿verdad? Esa relación íntima con Dios de siempre, de todo el tiempo, de una y otra vez, va, una y otra vez. Mira, ¿y cómo te sentís hoy? Feliz, hoy estoy feliz, hoy voy a hablar con Dios. Ajá. Mañana, ¿cómo te vas a sentir? Ah, no, estoy muy triste, me siento desanimado. Otro día, ¿cómo te sentís hoy? No, hoy me siento muy alterado, esto está terrible, no puede ser, yo estoy que ya no quiero seguir. No es un asunto propio de una emocionalidad, tiene una relación directa con la paciencia. Y la paciencia precisamente es el dominio de nuestras emociones. Tener el cuidado de mantener equilibrada nuestras emociones. No es quitarlas, sino más bien tener el equilibrio de nuestras emociones. Ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque precisamente es la misma del agricultor. Él viene, siembra y cree que lo que está haciendo en la tierra donde está haciendo eso
esa tierra producirá fruto. Ahora, ¿qué pasa si no llueve temprano? Bueno, yo espero la lluvia. Yo espero la lluvia. ¿Y qué pasa si la lluvia viene muy tarde? Bueno, bendito Dios, viene. El asunto es que viene la lluvia. Y así debemos nosotros de entender nuestra oración. Nuestra oración es eficaz cuando hay paciencia incluida. Hay un ingrediente que se llama paciencia. Si nosotros somos impacientes, va a estar muy difícil que podamos recibir porque obviamente vamos a desistir de mantener ese vínculo o esa relación con Dios. Dice que el agricultor espera, aguarda desde las primeras lluvias hasta las últimas. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen porque la venida del Señor está cerca. Vea cómo lo rebacha otra vez, ¿verdad? Lo vuelve a decir otra vez. La venida del Señor está cerca y yo espero desde los años 80, es lo que les acabo de decir. Y nada que viene el Señor, a eso se refiere. La venida del Señor no es mañana, no es. ¿Y cuándo es cerca? Digamos, ¿qué hora es cerca? ¿O qué día? Dígame qué día. ¿Será el 20 de diciembre? Bueno, el 20 de diciembre es el día en que yo conmemoro cuando yo me convertí al Evangelio de Cristo, hace ya unos cuantos años. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo va a venir el Señor? Dígame una fecha para entonces tener ese. No hay seguridad. La venida del Señor es inminente. Quiere decir que la respuesta del Señor a todas nuestras súplicas, a todos nuestros sufrimientos, es inminente. ¿Y qué me toca a mí? Tener paciencia. La paciencia es el dominio de nuestras emocionalidades. Tener paciencia. La oración del justo es efectiva cuando le agregamos el ingrediente de la paciencia. Sigue el libro de Santiago y entendemos nosotros entonces que hay una efectividad en la oración del justo cuando el justo en este caso basa su oración en el sentido del perdón. ¿Saben que en el transcurso del tiempo de nuestra vida habrá mucha gente a la cual nosotros vamos a ofender? Y lo pongo de primero. Vamos a ofender, vamos a afectar de alguna manera que no es la que quisiéramos, pero realmente así lo haremos. No sé, una mala palabra, haber señalado tal vez sin algo de amor la equivocación de alguien, y eso usted se le quebró porque ahí lo puso. ¿Quién la manda? Y dijimos algo que no teníamos que decir. Por lo tanto, la oración del justo es efectiva si, solo si, como dice Santiago, hay otro ingrediente que se llama perdón. E igualmente, también otra de las cosas que, y no lo duden, esto nos cuesta muchísimo, perdonar a otros. No solamente es que nos perdonen, sino también perdonar a otros, ¿verdad? Que nos perdonen porque nos equivocamos. Era nuestra acción, fue nuestra acción, claro que sí, yo dije eso, sí, yo lo dije, pero no quise decir eso. Sin embargo, ofendí con lo que dije. Una vez que ya reflexiono, entonces pido perdón. Pero también la otra parte es que muchas veces nos cuesta a nosotros poder perdonar a otros. Y eso también es necesario, es imprescindible para nuestras vidas. La oración del justo es efectiva cuando incluye perdón, cuando hay perdón. A veces pensamos que la oración es un poder. Y sí, en cierta medida, en cierta forma tiene su poder, pero es un poder cuando nosotros agregamos en el ingrediente de esa oración el perdón. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, 5:16, reconozcan sus pecados unos ante otros y oren unos por otros para que sean sanados. Oiga, qué importante esta parte. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Y lo que muchas veces hacemos nosotros, y eso nos pasa porque somos muy humanos en eso, ¿verdad? Es de humanos pecar, es de humanos errar, pero es más humano echarle la culpa a los demás. Bueno, si ella se arrepiente,
yo me arrepiento. Si mi mamá se arrepiente, yo me arrepiento. Si mi tío se arrepiente, yo me arrepiento. Si el vecino me viene a pedir perdón, yo lo perdono. No, eso no juega así. Y no puede haber una oración eficaz, efectiva en nuestras vidas mientras no haya perdón. Primero, dice la Biblia, vamos, es un asunto recíproco, vamos. Y tiene que haber apertura de nosotros para poder en ese sentido que exista un verdadero perdón. No hay una oración efectiva en la vida del justo si no hay una apertura a entender que nos equivocamos y ya ahí. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Recuerdan todas esas cosas que hemos aprendido y podemos volverlas a repetir una vez más con respecto al tema del perdón. Porque a veces se piensa que, bueno, hasta aquí yo te perdono esta, pero esta otra no te la perdono. Y en contraste, tenemos que entender nosotros que si queremos llevar una vida efectiva en nuestra relación con Dios, la oración, pues, en otras palabras, si queremos llevarla, es necesario que agreguemos el ingrediente del perdón. Sigue diciendo Santiago, ¿verdad? Versículo 16. Dice, la súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. ¿Lo vieron? Versículo 16 dice que nosotros debemos de reconocer mutuamente en la apertura para perdonar. Vean qué contexto, ¿verdad? Porque a veces decimos, recuerden, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos quedamos en esa parte pensando que así es como nosotros debemos de orar y así le hemos enseñado también a la gente, pero no, esto tiene un contexto. Y el contexto de la oración eficaz del justo es que tiene un ingrediente. Bueno, ahora tiene dos. Uno, paciencia. Y dos, perdón. Dos, perdón. Recen o oren unos por otros para que sean sanados. ¿Qué es esto? ¿Qué es la sanidad? Bueno, muy sencillo. Fuimos heridos. Nos hirieron en algún momento. Si ustedes no oran pidiéndole al Señor perdón, arrepintiéndose, o por otro lado también diciéndole al Señor, yo perdono, ok, yo voy a perdonar a Francisco, voy a perdonar a Martín, voy a perdonar a Magali, está bien, bueno, esto ya pasó, ¿qué vamos a hacerle? Ya no podemos hacer más. Para atrás yo no puedo construir, se construye para el futuro. Hay gente que está enferma. Por lo tanto, por eso dice Santiago, oren de esta manera, perdonando para que sean sanados, sanados. Hay sanidad cuando hay libertad, hay liberación cuando hay perdón en la oración, en la oración. No hay una oración efectiva del justo si no hay incluido precisamente el perdón. Dice que la súplica del justo tiene mucho poder siempre y cuando sea perseverante. O sea, durante el transcurso de mi vida, ya se lo dije, durante todo el camino que yo voy a vivir, voy a sufrir probablemente de estas cosas, o alguien me va a ofender y a alguien yo voy a ofender. Y entonces alguien tendrá que perdonarme y yo tendré que perdonar a alguien más. Eso es lo que dice la palabra. Entonces ya tenemos dos ingredientes importantes que hay que agregar a la oración para que ésta sea efectiva en el justo. Número tres, es importante que entendamos que la oración del justo es efectiva sí y solo si entendemos que la oración, esa relación con Dios, no es como para andar pidiendo gustos, ¿verdad? Han escuchado esa frase, ¿verdad? Es que hay gente que anda pidiendo gustos. Esa se la he escuchado mucho a algunas personas, por ejemplo, que trabajan en tiendas de ropa. Vean, no tiene estos zapatos, dice el cliente. No, no, señor. Y luego que se va aquella persona, se lo empiezan a comer, como decimos popularmente en Costa Rica, ¿verdad? Los consume el chisme y entre ellas, esas personas empiezan a decir, esta persona está pidiendo gustos, de que vaya a pedir gustos, y han escuchado ustedes eso. Sí, efectivamente la oración no es una petición de gustos, es lo que yo quiero, la oración, no. ¿Es lo que a mí me place la oración? No, más bien la oración me sirve, me fortalece, me ayuda
hace que me robustezca espiritualmente y emocionalmente en mis debilidades. Hay cosas que yo hago que no debería de hacer. Un día de estos escuché a un señor que le pidió a un muchacho en una reunión que teníamos, le pidió a un muchacho que por favor le ayudara con algunas cosas, algunas ideas como para esta pandemia, que fueran cosas que, digamos, en este nivel, así como estamos con esta plataforma, pues que la gente se pudiera divertir e hiciera algunas cosas. Bueno, la persona trajo la situación que creyó que era la más conveniente y le llovieron críticas, pobrecito. A mí me dio mucha tristeza porque sí, el hombre hizo todo el esfuerzo posible por traer lo que creyó que era oportuno para lo que se estaba pidiendo. Y bueno, lo destruyeron completamente porque por lo menos una de las personas de la que estaba en la reunión, en la forma de cómo le estaba hablando, le hizo ver como que él no se había esforzado, que no había querido. Oiga, sin saber, ¿verdad? Sin saber si era así o no. Trajo lo que creyó. A mí me pareció bien, pero luego cuando empecé a escuchar el enfoque de otras personas, me dije a mí mismo, sí, tienen razón. La verdad es que eso no va a servir, no serviría, pero tal vez era como de darle vuelta a aquello y verlo bajo otra perspectiva, pero no cercenarlo, sancionarlo. Eso me pareció una debilidad de la persona que empezó a hacer esto con él, empezó a sancionarlo a él. Y sí, efectivamente nosotros también tenemos situaciones así. ¿Cierto o no que a veces pasamos feos momentos? ¿No le ha pasado a usted en algún momento donde está bajo de pilas, que dice usted estoy bajo de pilas y hace cosas que después, pensándolo mejor, no debió de haberlas hecho? Sí, ¿verdad? Nos pasa muchas veces, no sé, el chofer llegó y casi me hace tirado el vuelto del dinero. Bueno, y ahora casi que es así, ¿verdad? Porque no lo quieren ni tocar a uno. Se monta uno en el bus y no lo quieren tocar y es entendible. Hay gente que, por ejemplo, usted se le acerca y si no tiene 1,80 m de una vez lo regaña. Bueno, cosa curiosa también que sucede en los autobuses porque estás haciendo la fila a 1,80 m y cuando ya estás en el bus estás a menos de 1,80 m. Entonces, no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Pero estas situaciones que les acabo de decir, por ejemplo, en el caso de esta pandemia, las, las conductas de la gente, ¿verdad? ¿Cómo hacen pensar en uno que hay una serie de temores en las personas? De que no quieren ser contaminados, pero más es el temor o más les gana el temor que la prudencia. Más el miedo a morirme que la prudencia. ¿Cuántas cosas no nos roban la paz? ¿Cuántas cosas no nos enojan? ¿Cuántas cosas nos ponen en duda? ¿Cuántas cosas hacen que nosotros nos enojemos? ¿Cuántas? ¿Cuántas sacan a flote lo que realmente hay también en nuestro corazón? Bien, entendamos que la oración para eso es, porque es como un bálsamo, ¿verdad? Como ustedes han visto que los automóviles y algunos otros vehículos requieren de aceite para que aquellas cosas que están dentro del motor y que tienen que estar friccionándose, pues no se desgasten tan rápido. Y sí, efectivamente, esta es una necesidad que también nosotros tenemos. Nosotros tenemos que venir al bálsamo de la oración, meternos en esa gran tina de la oración. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras debilidades, para ayudarnos a nosotros mismos a volver a llenarnos, a volver a tener energía, a volver a tener pilas, como dicen algunos, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos que la oración es eficaz cuando nosotros entendemos que la oración sirve para poder llenar nuestra vida de esos vacíos, de esas oportunidades de mejora en nosotros. Sin duda alguna que nosotros tenemos una serie de condiciones que a veces, Dios mío, uno dice, ¿cómo he podido aguantar? La verdad es que no puede ser, ya no soporto, ya quisiera gritar, ya quisiera hacer esto, aquello. La oración del justo es efectiva cuando entendemos nosotros que la oración sirve para fortalecer nuestra debilidad.
Vean lo que dice Santiago 17 y 18. Dice, vean, Elías, por ejemplo, dice Santiago, Elías era un hombre inmortal, era mortal como nosotros, o sea, una persona con debilidades, con oportunidades de mejora. Pero cuando oró o cuando rogó insistentemente para que no lloviera en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y el agua produjo frutos. ¿Qué era lo que pedía él? Señor, socorro. Nos estamos nosotros muriendo de sed. Señor, socorro, socorro, Señor. Tengo necesidad de esto. Dice la palabra que Elías era un hombre común y corriente, con debilidades, con situaciones que tenía que afrontar en su propia historia, en su propio momento histórico. Una persona con muchas dificultades, con grandes intenciones. Bueno, la palabra incluso lo nombra como uno de los grandes profetas. Pero también nosotros hemos estudiado que este gran profeta huyó cuando aquella mujer, Jezabel, dijo, ay de mí, si hoy mismo no corto tu cabeza. El hombre huyó despavorido. En vez de enfrentarse a aquella mujer en el nombre del Señor, entendiendo de quién era él y quién era ella. Pero así fue. Hubiéramos pensado nosotros que aquellos que son nuestros líderes o aquellas personas que podríamos decir son muy espirituales, nunca van a tener debilidades o situaciones difíciles que enfrentar. No, hombre, una persona cualquiera que sea, por más buen trabajo que tenga, por más buena relación matrimonial que tenga, siempre va a vivir momentos de prueba. Siempre va a vivir momentos que son inconsistentes con lo que espera del Señor. Hey, Señor, mira, yo he perseverado hasta hoy, pero mira lo que está pasando. Habla aquí con el caso de Elías y menciona una gran realidad que hay en su vida, y es que también era una persona con debilidades, pero en medio de esas debilidades buscó al Señor. Entonces su oración fue efectiva. Su oración fue efectiva porque cuando más le pidió al Señor, entonces vino la respuesta para su vida. Mire, la oración es efectiva. La oración del justo es efectiva cuando hay paciencia, cuando incluimos el perdón y también cuando entendemos que la oración nos ayuda en nuestras debilidades, a fortalecer nuestras debilidades, nuestras condiciones que nosotros muchas veces no podemos ni siquiera poder entender o poder saber cómo poderlas afrontar. Número 4, la oración del justo es efectiva porque está basada en la confianza de querer recibir. Uy, yo voy a recibir, yo voy a recibir, yo voy a recibir. Está basada en la fe también. La oración de ustedes y mía va a estar siempre efectiva, va a mantenerse siempre efectiva, o sea, no se va a disipar, pues, no se va a deteriorar, siempre porque nosotros tenemos la confianza de que vamos a recibir. Esa es nuestra esperanza, dice la palabra, es nuestra esperanza y así debemos de mantenernos firmes. Usted no debe de declinar en ese sentido de creer que el Señor sí lo va, sí, y lo vuelvo a repetir una vez más, sí lo va a favorecer a usted. El Señor sí lo va a favorecer a usted. El Señor sí lo va a bendecir a usted. Tenemos que, por supuesto, perseverar. Tenemos que mantener el corazón abierto al perdón. Tenemos también que entender que nos fortalece en nuestras debilidades, pero sin duda alguna también es importante decirlo. Sí vas a recibir. Sí vas a recibir. De Dios recibirás una respuesta. De Dios recibirás una respuesta. ¿Por qué la oración del justo es efectiva? Porque está basada en la confianza de que vamos a recibir. Está fundamentada en la confianza de que nosotros nos va a ir bien con este proyecto. Está confiada entonces en que el Señor nos va a dar la fortaleza para pasar adelante esta tribulación que nosotros tenemos hoy. Confiemos en eso, en el Señor. Dice Santiago capítulo 5,
Versículo 11. Dice así la palabra. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. ¿Han oído hablar de la constancia de Job? ¿Y saben lo que al final el Señor hizo por él? Pues el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Y es cierto. ¿Vieron todas las cosas horribles? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros enseñamos sobre la vida de Job? ¿Vieron la serie de noticias que usted dice, Dios mío, ¿quién se puede sostener cuando primero pierde a sus hijos? Segundo, pierde todos sus bienes. Tercero, se enferma. Cuarto, la doña le dice que se va a divorciar de él. Quinto, vienen sus amigos, los más allegados, oiga, los más allegados, y lo comprometen diciendo, no, es que usted está en pecado. No, es porque usted andaba en pecado. Es que usted no ha confesado su pecado. Y cada vez lo hundían más. Tiene razón Santiago al citar a Job. Porque si hay algo que yo entiendo es que Job, a pesar de cualquier situación, dice la Biblia en el libro mismo de Job, que Job nunca vio despropósito en todas las cosas que le fueron pasando. Qué lindo sería, mis queridos hermanos y amigos, qué lindo sería si cada vez que yo oro solo suceden las cosas buenas. Y cada vez que viene algún tropiezo, alguna cosa mala, yo oro y se quitan completamente. ¡Qué lindo sería! Sí, pero esa no es la vida. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros al pensar que la oración es para quitar cualquier obstáculo? La oración es la que me da el poder para quitar mis enemigos. La oración, no. No, la Biblia dice que va a haber aflicción y también dice que va a haber la solución. Me explico, una y la otra no pueden quitarse. Lo cierto del caso es que nosotros jamás vamos a poder quitar las dos cosas. Nosotros siempre las tendremos. Batalla no es batalla, dice un canto viejísimo. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia, si no hay situaciones negativas, la batalla no es batalla. Pero entonces, ¿por qué la oración del justo es efectiva? Porque a pesar de esas condiciones, yo puedo tener la confianza de yo voy a recibir, yo esto lo recibo en el nombre del Señor, aunque la cosa esté oscura, usted va a recibir del Señor. Así dice la palabra, dice, vean qué increíble todo lo que le pasó a Job, pero vea el contraste de lo que habla precisamente la palabra. Dice, fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Sí, así es, así es. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de la constancia? O sea, Job fue constante. Oiga, y le pasaron cosas terribles, pero fue constante. Sí, claro que hemos oído hablar de la constancia de Job. Y ustedes saben que al final Dios mismo hizo por él algo, porque Dios es compasivo y misericordioso. Entonces, y me gustó mucho poder encontrar esta filmina, esta imagen, porque sí, es la característica clara. Yo oro y yo creo que voy a recibir respuesta de Dios. Usted ore, porque usted va a recibir respuesta de Dios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y por último, ¿por qué la oración del justo es efectiva? ¿Por qué hay eficiencia o eficacia en esa oración? ¿Por qué es efectiva la oración? Pues porque está basada en una respuesta de Dios. Está basada en una respuesta de Dios. El versículo 11, usted lo puede ver en la parte D, donde habla precisamente Santiago y dice, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios nos ama. Vamos a ver, entendámonos. A veces nosotros, me parece que muchas veces juzgamos incluso a Dios según el amor que nosotros tenemos. Porque nosotros muchas veces amamos a aquellos que nos aman, que nos hacen bien, pero Dios guarde esa persona me haga mal. Dios guarde esa persona se equivoque conmigo, porque la dejo de amar. Y a veces pensamos que la relación nuestra con Dios
es la misma que Dios tiene con nosotros, porque no tenemos otro parámetro para poder juzgar a Dios o para poder entender a Dios. Solo el mezquino. Muchas veces es una situación como esta. Claro, si yo le preguntara a todos ustedes, ¿cuántos quieren lo mejor para sus vidas? Seguro que alguno va a bajar la mano. Todos vamos a levantar la mano. Todos vamos a gritar, yo quiero eso. Claro que sí, es lo que queremos. Y sin duda que no queremos pasar por el valle de oscuridad, de muerte, claro que no. Pero debemos de entender que la oración del justo es efectiva porque está basada en que Dios responde a nuestras vidas. Él nos ama. Él es bueno con nosotros. La Biblia dice que Dios es bueno. Yo lo creo. Yo lo creo. Es más, yo lo creo porque estoy hasta aquí, porque hasta aquí me ha ayudado el Señor, nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí estamos nosotros. ¿Cuántos están muertos? ¿Hay alguno que ya murió por causa del coronavirus o alguna otra enfermedad? No, parece que el Señor quiere algo con nosotros. Si hoy estoy aquí, es porque si no he muerto, es porque precisamente sigo en los planes maravillosos de Dios. Yo estoy en los planes maravillosos de Dios. Por eso estamos acá. Dice la palabra con toda claridad en el mismo versículo 11. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. A aquellos que fueron capaces de perseverar. Nosotros no podemos bajar la guardia, ni podemos pensar que la oración es un asunto mágico. La oración es efectiva en el justo si y solo si se cumplen que tenga estos ingredientes. 1, perseverar. 2, estar abierto al perdón. Número 3, que sea necesario que cada uno de nosotros entienda en nuestra propia vida que va a recibir sin duda alguna algo del Señor. Y ese algo del Señor tiene que ver con que el Señor va a levantarnos, nos va a dar la fortaleza para poder nosotros seguir adelante. Él nos da la fortaleza, Él ayuda a nuestra debilidad. Número 4, cuando nosotros entendemos en ese sentido que yo sí voy a recibir, eso es fe. Cuando tenemos esa fe, yo sí voy a recibir. Y número 5, cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos un Padre celestial que nos ama, que es compasivo, que es misericordioso, y ese Padre siempre nos dará una respuesta a nosotros, sus hijos. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Que el Padre me los bendiga. Muchísimas gracias. Vamos a orar en este momento al Señor y le vamos a decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre, según lo que tú quieres mostrarnos cada día, cada uno de nosotros, según tu palabra. Padre, nosotros venimos delante de ti, Señor, y estamos orando delante de ti, dándote las gracias. Ahora entendemos mejor cómo es que la oración del justo puede ser eficaz. Y te agradecemos entonces, entendiendo que esto es así, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos diste. Ahora que esta palabra pueda dar fruto en cada una y cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Bendito el Señor.